Vamos a tomar asiento. Agradecemos al Padre por esta última reunión de este día domingo. Muchísima gente durante las 8 reuniones que hemos tenido desde el día de ayer hasta esta reunión han venido a buscar una palabra, han venido a buscar la bendición del Padre, ¿sí? ¿Cuántos hoy quieren una palabra de parte de Dios? Digan un amén fuerte. Así me da ganas de predicar. Digan un amén fuerte. Eso, muy bien. Vamos a predicar hoy, en esta tarde, lo que se ha venido predicando desde el día de ayer. Queremos hablar un mismo lenguaje, tanto en las reuniones de ayer como las de hoy. Y el título de esta palabra es: en Cristo somos poderosos, más poderosos que cualquier oposición. ¿Sí? Lo voy a repetir. En Cristo somos más poderosos que cualquier oposición. ¿Sí? No es en mi capacidad, no es en mis fuerzas, no es en mi inteligencia, es en el poder de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia a un cristiano que muchas veces no puede seguir adelante cuando hay una oposición. Lamentablemente, cuando nosotros desconocemos el plan de Dios para nuestras vidas, cuando nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene con nuestra vida, cuando hay una oposición, si nosotros no nos hacemos fuertes en Cristo, nuestra debilidad se va a manifestar y nuestra debilidad nos termina apartando del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Siempre que estemos en el camino correcto, que estemos transitando nuestro llamado, el llamado que Dios nos ha dado, vamos a tener oposiciones. Yo no sé si alguna vez usted tuvo alguna oposición. Algunos tienen que levantar las 2 manos, ¿no? ¿Sí? Oposiciones de todos lados. Pablo decía, siento que me persiguen de adentro y siento que me persiguen de afuera. Él decía, siento que me persiguen en la iglesia, siento que me persiguen en la familia, siento que me persiguen en todos lados. Pero en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha llamado. Amén. Cuando el poder de Dios trabaja en nuestras vidas, podemos vencer cualquier oposición. Y hay 2 versículos claves ahí. El primero, tenemos que entender que el poder de Dios está en nuestra vida. No está el poder de Dios en nadie que no sea hijo de Dios. ¿Sí? La persona que dice, no, yo sin Dios levanté esto, yo sin Dios trabajo porque yo soy mi propio Dios y si yo no trabajo nadie me da de comer, y comienza a argumentar una serie de manifestaciones de vanidad, de vanagloria. Esa persona, cuando caiga en una situación, no hay Dios que lo pueda levantar. No es porque Dios no tenga la fuerza, es que Dios opera donde se lo reconoce. Hay un montón de gente que, entre comillas, es gente que no hace mal a nadie. Vieron que usted a veces se encuentra con una persona y dice, esta persona solo le falta a Cristo porque es una persona de buen corazón y no le hace mal a nadie. Pero toda persona sobre la faz de la tierra tiene que reconocer primero su pecado, segundo arrepentirse y tercero tiene que reconocer la provisión de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, ninguna persona dice, yo me voy al cielo porque no le hice mal a nadie, porque yo soy una persona de buen corazón. El único que puede llevarnos al cielo es Cristo, es el único mediador. Ahora, entendamos 2 cosas, 2 principios importantes. El primero, todo cristiano nacido de nuevo, toda persona nacida de nuevo, Dios le da la autoridad, o sea, le da el poder, el dunamis de Dios. Está dentro tuyo. Usted lo anda buscando por fuera. No, el poder está dentro suyo. Por eso usted y yo somos invencibles. ¿Alguien que lo cree? Te querrán derribar, te querrán perseguir,
te querrán destruir, pero nunca te van a tirar. Nunca te van a quebrar, porque lo que no ve la situación, porque lo que no ve el propio diablo, es que dentro suyo hay un poder que es inquebrantable, que es cuando usted reconoció al Rey de Reyes y Señor de Señores y le dijo: Espíritu Santo, rindo mi vida. Entonces el poder de Dios vino sobre usted. Diga conmigo: yo tengo el poder de Dios. Ahora, ¿cómo opera el poder de Dios? Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, verso 20. Anótelo si quiere. Dice: y aquel que es más poderoso, aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que creemos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas. Y aquel que es poderoso, ahí está, me había equivocado una letrita. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pensamos y creemos. Pero ahí está el secreto: según el poder que actúa en nosotros. Entonces, diga conmigo: el poder está dentro mío, pero lo tengo que dejar actuar. Yo puedo seguir como antes, esforzándome yo, caminando yo, luchando yo mismo, o puedo dejar que el poder de Dios actúe por mí. Yo creo que es negocio, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Y mire, cuando el poder de Dios toca a alguien, lo transforma por completo. La persona ya no es la misma. Nosotros teníamos debilidades, las seguimos teniendo, pero dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Nosotros teníamos en nuestra mente una fortaleza del diablo, porque teníamos pensamientos de muerte, pensamientos de derrota. ¿Cuántos, y sea sincero, sin Cristo, antes de ser cristianos, sin la palabra, se sentían derrotados? A ver si hay algún valiente. A mí me pasó eso. Yo sentía que no iba a llegar a ningún lugar. Yo sentía que no tenía la capacidad intelectual para lograr lo que me había propuesto. Yo sentía que no tenía fuerzas. Pero cuando el poder de Dios me tocó, cuando el poder de Dios vino sobre mi vida, yo ahora puedo enfrentar a un ejército y lo puedo vencer en el nombre de Jesús. Y usted dirá: y está hablando de más, pastor. No, el mismo David dijo: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Mire el que está al lado suyo atrás y dígale: todavía estás medio dormido, tenés que despertarte. El pastor te quiere escuchar, decirle, el pastor te quiere escuchar. Metele fuego, metele fuego, metele fuego. Diga conmigo: el poder de Dios está en mí y está actuando. Por eso Dios me cambió y me transformó. Apláudale fuerte a Él. Ahora, ¿por qué somos más poderosos que cualquier oposición? ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a tener enemigos que enfrentar, ¿sí? Le digo un versículo clave que me gusta mucho. Dice Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. Pero ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Mire, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Todas las cosas en Dios son espirituales, ¿sí? Hay gente que dice: pero vos lo espiritualizás todo. Dígame si acá no está hablando de un arma espiritual.
No está hablando de una gomera, de un revólver, no. Está hablando de un arma espiritual que levanta el enemigo para querer destruirte. Pero dice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Entonces yo me encuentro caminando bajo el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, perseguido, en oposición, pero nada me detiene. Y hay un versículo que a mí me apasiona y es muy conocido. Está en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 7. Tremenda palabra. Y esto es para usted y para mí, la gente que entendemos que el poder de Dios está en nosotros. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados. Dice, derribados, pero no destruidos. Apláudale. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que ocurre con una persona que el poder de Dios está actuando en su vida. Como hijos de Dios, se nos fue dada la habilidad de derrotar los planes del enemigo. Si lo quiere anotar, anótelo. Como hijo de Dios nos fue dado la habilidad de derrotar los planes del enemigo y elevarnos por encima de nuestras debilidades y recuperar lo que el enemigo nos robó. Lo voy a repetir y que esta palabra, esta ilustración bíblica de este día te pueda bendecir. Como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios nos están viendo? Dice, como hijos de Dios nos fue dado la habilidad de derrotar los planes del enemigo y elevarnos por encima de nuestras debilidades y recuperar todo lo que el enemigo nos robó. El libro de Juan 3:8 dice, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no solamente en nosotros, porque tenemos el poder de Dios, está la capacidad de enfrentar y de vencer las obras del diablo, sino que nos podemos elevar por encima de nuestras debilidades. Yo sin Dios no soy nada, usted sin Dios no es nada, pero en Cristo nos podemos elevar más allá de nuestra humanidad. Dice la Biblia en el libro de Romanos 8:1 en adelante. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia ahí muy, pero muy importante. Si yo quiero que el poder de Dios actúe en mí, yo tengo que dejar al Espíritu Santo que se manifieste. Y yo no tengo que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vas a identificar el enemigo, vas a identificar tus propios errores, tus debilidades y las vas a someter a Cristo. Y Él te va a elevar por encima de toda oposición. Los hombres más usados de la Biblia, y esto no es un incentivo al pecar, a pecar. Esto no es un incentivo a pecar. Pero los hombres más ungidos de la Biblia, Dios permitió mostrarle su parte humana. Todos los hombres de la Biblia tuvieron una parte vulnerable, donde se mostraba su humanidad. Pero ¿sabe por qué pudieron ser usados por Dios? ¿Por qué hicieron historia? Porque sometieron esa humanidad, esos miedos, esas cosas que ellos vivían a solas. Porque las grandes luchas no las vas a vivir con gente que te acompañe.
Ni siquiera el pastor o la pastora van a estar en los momentos más difíciles de tu vida, porque es el momento donde tenés que entender que es rendirnos completamente a Él y que Él es el único que puede levantarte de ese dolor. Él es el único que puede levantarte de esa tristeza, de esa soledad. Aunque tu familia no comprenda y no entienda, solo Él es tu socorro, y Él viene hoy para levantarte, para darte fuerzas nuevas, porque para esto apareció Cristo, para deshacer toda obra del diablo y para declarar hoy en día: en Cristo somos más que vencedores, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Muy bien. Una de las personas que podemos ver que vencieron, que tuvieron sus oposiciones, fue Moisés frente al faraón, una oposición terrible, pero él iba con la presencia de Dios. La presencia de Dios hace la diferencia en cualquier aspecto, en el trabajo, en la escuela, universidad, en la casa. La presencia de Dios lo cambia todo. Es que hay gente que no le tiene temor a la presencia, entonces la presencia no actúa. Nosotros tenemos que saber que los ojos de Dios están en todo lugar. Entonces, ellos sabían que la presencia iba con ellos, no tenían temor a nada. Enfrentaron sus oposiciones y vencieron. David enfrentó a Goliat y lo venció. Y Cristo Jesús enfrentó el pecado y la muerte y lo venció por completo. Cada día Dios nos va a entregar una victoria nueva. ¿Cuántos dicen amén? Cada día Dios nos va a entregar una victoria nueva. Y último, debemos estar preparados mientras caminamos en nuestro propósito de levantar, cuando se levantan persecuciones sobre nosotros. Esta es una de las señales más claras que estamos caminando sobre nuestro llamado. Voy a repetir, debemos estar preparados mientras caminamos en el propósito de Dios. Se levantarán persecuciones y oposiciones, pero es la señal más clara que estamos caminando sobre nuestro llamado, sobre nuestro propósito. Y vamos a ver aquí algunos versículos muy importantes de oposiciones, de personas que vivieron lo mismo que nosotros y fueron vencedores. El primero es nuestro Maestro, nuestro Señor. Dice que fue despreciado y fue perseguido. Isaías 53, verso 3 en adelante. Él fue menospreciado y fue perseguido y sufrió y padeció, pero el poder de Dios estaba en él y lo levantó. Y la Biblia dice: el mismo Espíritu que levantó a Jesús de lo muerto nos levantará a nosotros. El mismo Espíritu. Esa es una tremenda bendición que tenemos, que el mismo Espíritu que operó en Cristo es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Pablo fue perseguido, dice que recibió azotes, prisiones, oposiciones de aquí y de allá, pero Dios lo bendijo y Dios lo sostuvo. La oposición llega, pero Cristo siempre nos entrega la victoria. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos triunfantes hay aquí? La palabra, yo siempre aprendí esto. Cada vez que yo escuchaba a mi pastor, y hoy en día tengo pastor por supuesto, y escucho, trato que eso no me motive en mis sentimientos, no sirve de nada. No le sirve de nada a usted y a mí que termine esta palabra y usted diga: ninguna oposición me va a vencer, yo en Cristo puedo vencer, o soy más poderoso que cualquier oposición. Todo lo que yo le dije es palabra, aquí hay palabra. Entonces esos versículos que usted anotó o los memorizó, practíquelo. Toda esta semana practíquelo. Cuando venga la oposición, practique la palabra. Cuando venga el desánimo, practique la palabra. Cuando venga el miedo, practique la palabra. Porque Cristo venció la muerte, el pecado, los miedos, las enfermedades, tus derrotas, tu miseria, tu enfermedad. Cristo en la cruz lo venció todo. Y nosotros en su nombre somos más que vencedores. Apláudale a Él. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie, levante su mano al cielo en este momento.
Yo quiero orar para que el poder de Dios se pueda manifestar en su vida. Quiero que repitan bien fuerte en este día. Y todo miedo que había en vos, si había pánico, si había un espíritu rondándote ahí, que te quería devorar la familia, que te quería devorar la economía, que te quería meter miedo, le vamos a quitar esa autoridad. Le vamos a quitar esa autoridad. Levante su manito bien en alto y repítalo con voz de trompeta, con fuerza. Diga conmigo: en Cristo, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Hay un poder en mí, Hay un poder que en es mí, el poder de que Dios, es el poder de Dios, el cual me da la el cual victoria me da la victoria en todo lo que vivo. en todo lo que vivo. Dios es el Dios Dios es el Dios de mi victoria de mi personal. victoria personal. Hoy declaro Hoy declaro que me levanto que me levanto como un vencedor. como un vencedor. Someto Someto los miedos, los miedos, angustias, angustias, enfermedades, enfermedades, depresiones, miserias. miserias. Todo lo someto a Todo Cristo. lo someto a Cristo. Y me levanto por encima Y me levanto por de encima toda debilidad. de toda debilidad. Y me declaro libre, Me declaro libre en su poder. en su poder. Amén.